Hola, buenas tardes. Pues un gusto que estemos aquí todos reunidos para escuchar esta conferencia con la doctora Rosalba Ida Hernández, a quien muchos ya conocemos y hemos escuchado. Como ya se ha venido comentando, pues esta comisión tiene por objetivo hacer el protocolo en contra de la violencia de género dentro de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues como parte, digamos, de las actividades del sindicato de investigadores, de profesores en investigación científica del INA. Y pues es un gusto tener aquí su presencia virtual, como hacemos ahora todo el tiempo estas cosas. Tiene sus desventajas, pero también la gran ventaja de que todos podemos estar participando y formando parte de estos espacios colectivos y de discusión. Y pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues seguramente esta sesión será muy productiva. Seguramente Tania también tendrá algunos comentarios. Agradezco a todos su presencia, agradezco obviamente a toda la gente que está aquí ayudándonos con la transmisión, ¿verdad? De esto, aunque luego se presentan ciertos detallitos y ciertos problemas aquí técnicos, pues aquí seguimos, no desesperemos, aquí andamos todos. Gracias y seguimos aquí. Bueno, tomo la palabra para continuar con la presentación y bueno, añadir un poco de más datos que ya nos ha proporcionado Claudia. Y bueno, en este sentido, en esta comisión que bueno, se propone generar el protocolo para la erradicación o bueno, el tratamiento sobre la violencia de género, pues también recordar que la labor de este sindicato, como nos ha comentado ya compañeros que están dentro de la labor sindical, pues cuenta con esta área de género que no tienen otros sindicatos, entonces esperamos poder desempeñar una función, digamos, pues en un sentido que inicia, digamos, un sindicato con esta labor atendiendo asuntos de género, que bueno, sean toda, digamos, esta labor de la comisión en parte pues desarrollada, tanto casos que han existido en la institución por lo que aconteció, ¿no?, con la compañera Raquel Padilla. Y bueno, ya nada más nombrar a las y los integrantes de la comisión, que son Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, Daniel Ruiz Cancino, nuestra compañera Claudia, Martelena Alfaro Castro, Alejandra Olvera Carvajal, Iliana Echauri Pérez y Fernando González Osaya, así como nuestra coordinadora del seminario, Alicia Bonfil Olivera. Y pues le cedo la palabra a mi compañera Alicia. Ok, buenas tardes a todos. Estamos en nuestra primera sesión del seminario, del seminario organizado por la Comisión Sindical de Protocolo para la Prevención de la Violencia de Género en el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA. Este seminario es parte de las actividades de esta comisión, ¿no? Y que tenemos otros objetivos aparte del seminario, pero estas dinámicas del seminario nos van a ayudar a fortalecer la visión y las acciones que vamos a tomar como comisión dentro del INA para implementar estas acciones contra la violencia de género, ¿no? Pasamos inmediatamente a presentar a la doctora Rosalba Ida Hernández Castillo. Ella es licenciada en Antropología Social por la ENA y maestra y doctora en Filosofía con especialidad en Antropología por la Universidad de Stanford. Es profesora investigadora titular C en el CIESAS de la Ciudad de México desde 1988. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Y actualmente forma parte del grupo de investigación en antropología social y forense, en donde actualmente trabaja y trabaja el tema de fosas clandestinas y de desaparición forzada. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio LASA Oxfam
Martin Diskin Memorial Award, junto con el doctor Rodolfo Stavenhagen, en el 2003. Obtuvo la cátedra Simón Bolívar, otorgada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en 2013. Obtuvo la cátedra Tinker, otorgada por la Universidad de Texas en Austin. Entonces, pues procedemos a escucharla con el tema, ay, perdón, el tema no lo tengo, no tengo el título presente, pero si la doctora ya nos da el título y nos da su conferencia. Bueno, ahorita les dejo con usted. Ajá, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Quiero pedir una disculpa porque soy de quienes está sufriendo con esta transformación digital. Estoy en un pueblo de Morelos que se llama Ocotepec, donde vivo, con mala conectividad y con un equipo bastante obsoleto. Entonces, la transición digital ha sido bastante difícil. Entonces, esperemos que pueda fluir bien esta presentación. Han sido 4 meses de estrés digital en donde nos ha tocado navegar aquí. Bueno, la presentación que yo hoy voy a hacer, más que una presentación que tenga que ver con cómo incluir un código de ética en las políticas académicas de una institución, que realmente yo creo que habría más adelante, sería importante invitar a compañeras que han estado trabajando específicamente sobre ese tema, por ejemplo, Pilar Alberti, quien ha hecho una investigación sobre la violencia de género en las universidades, o Edith Kaufer, quien ha trabajado también con una encuesta sobre el hostigamiento en el espacio universitario. Pero en mi caso se me invitó como a dar un panorama más amplio de cómo se ha venido, cuáles son los aportes que la academia ha hecho para entender la violencia de género. Y en mi caso concreto, intitulé esta charla Violencia de género, perspectivas desde los feminismos descoloniales, porque una aproximación a la violencia de género desde los feminismos descoloniales, porque es una propuesta teórico-política en la que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo como parte, no solo como investigadora de CIESA, sino como parte de una red, que es la Red de Feminismos Descoloniales, de la que soy parte desde hace 11 años. Y lo que hoy les quiero compartir aquí, escuchando ya la comisión que se presentó, me preocupaba un poco pasamos a la segunda. Pues lo que les quisiera yo compartir aquí el día de hoy es antes que nada como una visión general. Tal vez siendo la charla introductoria, esto permitiría dar un contexto a charlas posteriores en donde ustedes pudieran centrarse en qué implicaría llevar estos debates ya a las políticas académicas y a un código de ética interno. Esto sería como darles la visión general de cómo se ha estado discutiendo estos temas. Y en especial desde la antropología, considerando que pues el INA es un instituto de investigación antropológica y que esa es la aproximación que tengo. Desde los años 60 pudiéramos ubicar el momento en que muchas voces feministas empiezan a cuestionar la manera en que las perspectivas masculinas en torno a las culturas venían siendo las que hegemonizaban la representación de los pueblos, de los colectivos humanos con quienes se trabajaba. Generalmente lo que representaba la cultura de un pueblo eran las voces masculinas al interior de este pueblo que tenían muchas veces el control de los espacios públicos en donde el antropólogo o la antropóloga, porque el hecho de que fueran las voces masculinas no quitaba que las mujeres reprodujéramos esta perspectiva, era a las que se acercaban. Y muchos de los espacios de la vida cotidiana que daban sentido a los espacios políticos, jurídicos, rituales, no se veían. Y esta visión de la realidad estaba muy marcada por dicotomías que siguen marcando a nuestra sociedad, no solo a la academia. Y son las dicotomías como producción y reproducción, lo público y lo privado, la naturaleza y la cultura, en donde generalmente hay una parte de esta dicotomía que es subestimada. La producción es vista como algo muy importante, mientras que la reproducción no, el espacio público es donde se hace la política y el espacio privado no. Entonces, estas dicotomías que siguen reproduciendo jerarquías y desigualdades hacían pues que fuera difícil ver otras dinámicas de la vida social en donde las mujeres jugaban un papel importante.
En el caso, por ejemplo, de mucha de la antropología a la que estaban contestando estas visiones, en los Estados Unidos había una visión muy marcada por el relativismo cultural, en donde se creía que nosotras como mujeres urbanas, no indígenas o no afrodescendientes, o no dependiendo del colectivo con el que se trabajara, no podíamos hacer ningún pronunciamiento en torno a las desigualdades que se daban ahí, porque cada sociedad era autocontenida y no podíamos intervenir. Eso desde el relativismo cultural. Pero en el caso mexicano, por ejemplo, en donde el relativismo cultural era súper cuestionado, estamos hablando de los 70s, donde había una preeminencia de una escuela crítica marxista en donde las visiones del colonialismo interno eran muy importantes. Ahí la perspectiva era otra, ahí la vida cotidiana y el papel de las mujeres parecía irrelevante desde estas visiones súper estructurales y sistémicas para entender los procesos de colonialismo interno, que era lo que en los 70s hacían los antropólogos. Pasamos a la siguiente. Y en ese sentido, pues fueron voces muy importantes que empezaron a cuestionar estos silenciamientos. A la siguiente, por favor. Bueno, vamos a llenarnos todos de paciencia. En donde primero empezó a aparecer una tendencia que se conocía como la antropología de la mujer. Que el primer movimiento era centrarnos en las mujeres, no necesariamente hablar de desigualdad, de violencia patriarcal, de violencias, sino sobre todo ver qué hacían las mujeres en distintas culturas. Y si bien había una limitación, porque el tema que hoy nos preocupa, las violencias precisamente, muchas veces se subestimaban porque había también mucho interés por estas primeras académicas en mostrar que la heteronormatividad, las perspectivas occidentales de la sexualidad no eran universales, que había sociedades en donde no había solamente dos géneros, sino había otras formas de arreglar la sociedad. Y en el fondo, estas perspectivas fueron muy importantes porque, por ejemplo, descentraron la idea de que la política solo se hacía tomando cargos en el espacio público y cómo se hacía política en la vida cotidiana, en la vida íntima. Pero al mismo tiempo sí había en muchos de estos primeros estudios, pensando por ejemplo en los trabajos pioneros de Margaret Mead, una especie de idealización de estas culturas porque había mucho interés en mostrar que había sociedades en donde no necesariamente lo masculino era más apreciado, en donde las mujeres no necesariamente estaban inferiorizadas, entonces era como buscar esa sociedad más igualitaria para mostrar que no era natural que las mujeres estuviéramos oprimidas. Y en este intento, en esta intencionalidad política, pues también pasaba que no se veían o no se hablaba de las violencias. Esta primera etapa que podemos hablar como antropología de la mujer, pasamos a la siguiente, se continúa con una perspectiva ya más abiertamente feminista dentro de la antropología, y en esto hay un trabajo clásico que ya está traducido al español. Para quienes les interese, es un trabajo que sería muy importante conocer, el de Antropología y Feminismo, que publica ya en español. Lo hace la antropóloga afroamericana Henrietta Moore, afrobritánica Henrietta Moore, y es traducido al español por Cátedra. Y en este libro ya se empieza a hablar de los temas de las violencias, cómo se insertaban distintas estructuras de violencia, las violencias sistémicas del colonialismo, por ejemplo, con las violencias cotidianas. Y en el caso de México, pues un trabajo pionero es el trabajo de nuestra colega, amiga, maestra Mercedes Olivera, sobre las mujeres acasilladas en el Soconusco. Y ella, como parte de toda esta corriente de la antropología crítica mexicana, logra hacer un puente entre el marxismo y el feminismo al mostrar cómo los sistemas, el sistema capitalista se había montado sobre estas desigualdades de género y había reproducido estas violencias en el sistema de enganche. Creo que también, así como para la antropología feminista en el mundo, el trabajo de Henrietta Moore es un clásico, para la antropología mexicana el trabajo de Mercedes Olivera en el Soconusco es un trabajo fundamental para situar el debate en otro lugar. Continuamos. Y en este sentido, continuamos, por favor. Bueno, voy a seguir hablando porque es un poco...
Paralelamente a que se están dando estos diálogos en la academia, de replantear la visión de las mujeres, están pasando cosas en el espacio de la vida política en México. Y en los 70s vemos la efervescencia de los movimientos campesinos en el país, el surgimiento de la CEMPA, de varios movimientos campesinos, de la UCES, y las mujeres juegan un papel muy importante en estos espacios de la lucha campesina. Si bien no tienen protagonismo, sí empiezan a ocupar el espacio político, a participar en marchas, a participar en movilizaciones. Sin embargo, cuando se realiza el Congreso Mundial de Mujeres aquí en Cuernavaca, las mujeres rurales y campesinas no se sienten convocadas por las feministas. Desde aquí vemos esta tensión entre un movimiento feminista que es muy urbano-centrado, que sigue estando muy centrado en un cierto tipo de agenda en la que, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que entonces no eran llamados así, sino el derecho al aborto como tal, y el derecho al cuerpo, eran centrales, mientras que las mujeres campesinas estaban sobre todo movilizándose por el derecho a la tierra, a la sobrevivencia con el territorio y en todo caso por el derecho a la salud en un sentido más amplio. En los 80 se hace el primer encuentro nacional de mujeres que confluyen comunidades eclesiales de base, una organización feminista muy importante que es IDAL, la Red de Educación Popular, y aquí se empieza a gestar esto que académicas como Gisela Espinosa llaman los feminismos populares, rurales y urbanos. Sin embargo, vemos desde estos inicios una tensión entre el feminismo, lo que se llama el feminismo histórico mexicano, y los feminismos populares. Las mujeres indígenas y campesinas no se sentían necesariamente convocadas ni por los estilos de encuentro, ni por las agendas que se estaban moviendo en el feminismo, que se reconocía públicamente como el feminismo mexicano, que yo he llamado en varios escritos el feminismo hegemónico. Pasamos a la siguiente. No porque sea hegemónico en el sentido de la sociedad mexicana en su conjunto, sino porque era hegemónico dentro de las voces de las mujeres. En 1984 se publica un artículo que creo que reflejaba parte de lo que estaba pasando aquí en México. Una profesora, educadora, especialista en educación de la India, Chandra Mohanty, que entonces era una joven, escribe un artículo que fue traducido por primera vez al español por mí en un libro que se llama Descolonizando el Feminismo, y en este artículo que se llama feminismos y colonialismos, algo así, de mujeres del tercer mundo, no recuerdo el título específico, está en el libro Descolonizando el Feminismo. Ella lo que decía era algo muy fuerte para aquella época, y era que las feministas que querían salvar a las mujeres del mal llamado tercer mundo, terminaban dándole continuidad al proyecto colonial, al presentarlas siempre como víctimas del patriarcado, víctimas de las religiones fundamentalistas, víctimas del capitalismo, y que su nivel de agencia social no era reconocida, y que muchas de estas académicas que querían trabajar con las mujeres vulnerables del tercer mundo, se veían a sí mismas como las salvadoras de esas mujeres reproduciendo relaciones coloniales. Y yo planteo que este artículo fue clave en ese momento y que expresó el malestar que muchas mujeres indígenas y campesinas de sectores populares sentían hacia mucho del activismo feminista. Y aquí quisiera yo señalar algo relacionado con la comisión que ustedes están ahora formando. Otra cosa que Chandra viene planteando desde hace mucho tiempo, y ella ha trabajado con sindicatos de profesores a nivel de los Estados Unidos, es que muchas de las profesoras, investigadoras, antropólogas que estaban muy preocupadas por las violencias de género allá en el tercer mundo, allá donde iban, no se comprometían con la transformación de las instituciones educativas en las que estaban. Y no veían la manera en que ellas también abonaban o engrasaban las ruedas de las desigualdades de género a nivel universitario. Entonces era como vamos a salvar a la otra, mientras que yo estoy aquí reproduciendo jerarquías en instituciones que no veo, que naturalizo en esta vida cotidiana, y es algo que vamos a ir viendo después. Pasamos a la siguiente. Este trabajo de Chandra Mohanty
tenía otras voces paralelas que apuntaban hacia lo mismo, no desde el discurso académico, no desde los escritos en la universidad, sino mucho desde el discurso político. Y es que vemos que muchas mujeres indígenas, rurales, campesinas, en distintas partes de América Latina, sobre todo que confluyeron con el movimiento del 92 de 500 años de resistencia indígena y popular, empezaron a plantear dentro de sus mismas organizaciones que había una contradicción en estar hablando de la violencia del Estado, de la violencia del capitalismo, mientras que el compañero de la propia organización violentaba a su esposa. Inclusive yo tengo testimonios donde decían, veían al finquero allá en el cafetal, pero no veían al finquero que teníamos en la casa. Entonces, dentro de sus mismos procesos de crítica a cómo se estaba articulando sus propias organizaciones, muchas de estas voces empezaron a cuestionar que para transformar el país en el que queríamos vivir, para transformar la sociedad en la que teníamos que vivir y poder caminar de la mano, hombres y mujeres, teníamos que ver el problema de la violencia que se reproducía en las organizaciones indígenas, campesinas y en muchas de las comunidades. Y en este sentido, pues también en muchos de los espacios organizativos urbanos, como son los sindicatos. Pasamos a la siguiente. Y algo que yo quisiera señalar en este sentido es que muchos de estos escritos pioneros en torno a la importancia de transformar lo cotidiano para poder transformar el proyecto nacional, no siempre se manifiestan como escritos académicos, están en escritos, en memorias, en minutas de encuentros, que son formas de teorizar sobre la realidad. Y este vínculo que las mujeres indígenas empiezan a plantear entre colonialismo y violencia patriarcal, y en específico también con la violencia sexual, es un elemento que ha sido muy importante en las teorizaciones de las mujeres indígenas. Y esto es algo que a veces en los cursos como más estándares de teorías de género, de feminismos o de antropología feminista, pocas veces se incorporan estas teorizaciones de que hoy les quiero presentar a ustedes. Hay una antropóloga cherokee que se llama Andrea Smith, que escribió un libro que desde hace mucho yo estoy planteando que sería súper importante traducir al español, que se llama Conquista. Y en este libro Conquista, ella lo que argumenta es que el controlar los cuerpos femeninos a través de la violencia sexual fue un elemento fundamental de todo el proyecto colonial. Fue una forma de mostrar el control sobre el territorio de los colonizados, ¿no? Entonces, ella analiza cómo los cuerpos femeninos fueron territorios fundamentales en lo que ella llama la etimología de la colonización. Y en este sentido, lo que estas pensadoras plantean no es como decirle a sus compañeros de organización, oigan, se tienen que solidarizar con nuestras luchas como mujeres y nosotros también vamos a pelear con sus luchas por el territorio, sus luchas colectivas. No, lo que ellas están planteando es las estructuras que nos han despojado, que nos han quitado el territorio, que nos han excluido, que nos han quitado los recursos naturales, están montados en una violencia patriarcal. Si no desestructuramos esta violencia patriarcal, no vamos a poder desestructurar todo el aparato colonial que nos despoja. Es decir, no estamos pidiendo su solidaridad porque queremos que sean buenos compañeros. Estamos diciendo que tenemos que desestructurar juntos un sistema que nos está oprimiendo a todos, ¿no? Y yo creo que esta pista metodológica es algo súper importante a nivel político, no solo para las mujeres indígenas, sino para todos, hombres y mujeres. La manera en que estas sociedades capitalistas, neoliberales, se han montado sobre estructuras y jerarquías patriarcales, hace que poder desestructurar estos sistemas implica reconocer este nivel de autoconstitución, de mutua constitución, con los sistemas patriarcales. Y que entonces la manera en que nos hemos convertido en hombres y mujeres que reproduce esos sistemas requiere que reconozcamos cómo hemos internalizado estas formas de violencias, ¿no? O sea, yo creo que es una pista metodológica que las mujeres indígenas, hablando del colonialismo, plantean que sería muy importante para plantear a nivel más amplio. Es decir, que no estamos diciendo, compañeros, queremos que se solidaricen con nosotros las mujeres para que el sistema patriarcal nos deje de oprimir.
No es eso lo que se está planteando. Se está planteando que este sistema de violencias patriarcales es constitutivo de las desigualdades que nos marcan a hombres y a mujeres. Y que en ese sentido desestructurarlo es una tarea de hombres y de mujeres juntos, ¿no? Pero no revueltos si quieren, pero sí es una tarea que nos compete a todos. Pasamos a la siguiente. Y en este sentido, el feminismo que yo he denominado hegemónico, que me refiero como el feminismo que durante mucho tiempo fue a los encuentros de Beijing, del Cairo, que hablaba por el feminismo en México, se centró mucho en esta violencia patriarcal que sobre todo se manifestaba en las relaciones entre hombres y mujeres. Y que la manera en que estas violencias configuraban el Estado, cómo se daban los procesos de despojo, esto que planteaba Andrea Smith del colonialismo, utilizando los cuerpos de las mujeres para marcar la ocupación del territorio, es algo que los feminismos hegemónicos, que sobre todo a partir de la década de los 80s y 90s se institucionalizan con el Instituto de la Mujer, con las políticas de transversalidad, etcétera, se centran sobre todo en plantear como si el problema fundamental de las mujeres fueran los hombres cercanos que ejercen violencia doméstica hacia nosotros, y no todo un sistema que incluye, por ejemplo, el despojo territorial, la utilización de los recursos naturales, o sea, una dimensión sistémica más amplia en la que el Estado juega un papel fundamental como reproductor de la violencia patriarcal. Y esto es algo que es muy importante porque, por ejemplo, los 25 de noviembre, que es el día en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres, todos los festejos institucionales se centran en la lucha en contra de la violencia doméstica, como si el arrasar con los bosques, contaminar el agua, meter mineras no fuera una violencia hacia las mujeres que destruye su medio ambiente. Para el Estado es mucho más fácil hacer eco a estas luchas contra la violencia doméstica sin minimizar que es una violencia terrible y hay que atacarla, pero no se puede ver aislada de todas estas otras formas de violencia. Pasamos. Y en este sentido, creo que ha habido voces que han planteado una agenda mucho más radical, que sin necesariamente reivindicarse como feministas, se han planteado la necesidad de ver el vínculo entre las violencias cotidianas que vivimos las mujeres y las violencias sistémicas y estructurales que se reproducen todo el tiempo. Yo pienso que en ese sentido la Ley Revolucionaria de Mujeres desde el 94 fue de las primeras voces que empezó a hablar que no había necesariamente una contradicción entre los derechos colectivos de los pueblos y los derechos específicos de las mujeres. Y que en el caso de las mujeres indígenas, inclusive el reconocimiento de los derechos colectivos era un requisito fundamental básico para el cumplimiento de sus derechos de género. Y esta voz crítica implicaba muchas interlocuciones, porque implicaba, frente al Estado, decir, queremos que se reconozcan los derechos territoriales de nuestros pueblos, los derechos colectivos, el derecho a la autonomía, queremos tener derecho a una salud digna, queremos tener derecho a educación bilingüe, bicultural, etcétera, pero frente a las propias comunidades queremos tener derecho a decidir cómo entendemos la autonomía, queremos tener derecho a ocupar puestos en los sistemas de justicia propios. Había también una lucha al interior, diríamos, por definir qué era esa cultura para la que se pedía reconocimiento. Y estas voces que empezaban a desestabilizar, por un lado, los discursos del Estado con respecto a la nación monocultural, pero por otro también los derechos, los discursos pues más esencialistas de los movimientos indígenas que no querían ver la desigualdad en sus comunidades, empezaron a ser también vistas como un sinónimo de radicalidad política en muchas regiones, por los caciques locales, por los intermediarios, por los funcionarios del Estado, y vemos que la violencia sexual se empieza a ser utilizada como herramienta de represión contra muchos de estos movimientos. El caso de Atenco, la violación sexual de las compañeras celtales en Chiapas, la violación sexual contra las compañeras de la organización MEPA en Guerrero.
y vemos que dentro de esta ideología patriarcal, pasamos a la siguiente, el hecho de atacar a las mujeres de una comunidad era atentar contra el honor de los hombres a quienes se les veía como enemigos. Y algo muy interesante dentro de la respuesta que estas mujeres dan es que ellas se rehúsan a ocupar el papel de víctimas. Ellas, a pesar de haber sufrido, este es el caso de Atenco, entonces, bueno, lo que yo les estaba diciendo es que algo importante de esta respuesta es que muchas de estas mujeres se rehúsan a ocupar el papel de víctimas y se convierten en luchadoras por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia, y a denunciar el papel que el Estado mexicano ha cumplido reproduciendo estas violencias. Porque algo que es muy paradójico en el caso del Estado mexicano es que tenemos una de las leyes más avanzadas en contra de la violencia hacia las mujeres, producto de la lucha de Marcela Lagarde y otras compañeras, institutos de la mujer en todo el país, institucionalizada la alerta de género, las famosas políticas de transversalidad. Entonces, ante el mundo y firmado el acuerdo de CEDAW, miles de acuerdos, una política exterior muy afectiva en torno a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pero al mismo tiempo tenemos prácticas de violencia institucional hacia las mujeres, como los casos de la violencia institucional castrense utilizada contra Inés y Valentina, que eran activistas de los derechos de los pueblos. Entonces es como una política de varias caras que se reproduce en muchos de los ámbitos del Estado mexicano. Seguimos adelante. Y en este sentido, quisiera mostrar algunas de las teorizaciones, no aparecen los textos, no sé si pueden darle otro clic al PowerPoint. Para atrás, por favor. Ahí está. Esta complejidad, podríamos decir que tenemos estas voces de un feminismo institucional que ha sido importante, sin negar, ha sido importante para lograr algunos cambios en las políticas públicas, pero que sin embargo muchas veces se han limitado a ver la violencia de género como un problema sobre todo ideológico, es decir, vamos a hacer campañas contra la discriminación de las mujeres, y como un problema sobre todo privado, vamos a luchar contra la violencia doméstica, sin ver el carácter estructural que tiene la violencia de género. Es decir, cómo estas desigualdades han construido los espacios de impunidad a nivel del sistema de justicia, han permitido que se reproduzcan muchas de estas visiones a nivel del sistema educativo, y que para poder desestructurar muchas de estas prácticas que posibilitan la violencia hacia las mujeres, necesitamos cambios más radicales, que vayan más allá de talleres o de campañas educativas, que tienen que ver con cambios profundos en las estructuras de la sociedad y en el Estado mismo. El pensamiento de algunas antropólogas e intelectuales indígenas. Voy a plantear de manera muy breve algunas de estas propuestas, solo para decir que existen muchas otras voces que han hablado desde los feminismos, que no siempre son escuchadas, y que inclusive revisando la currícula de algunos de los programas de estudios de género, no están incluidas. Hace poco tiempo, tal vez unos 4 o 5 años todavía, en un curso que se estaba dando en la UNAM sobre estudios de género, no había ni una sola intelectual indígena. Y una estudiante mía que había tomado algunos de los cursos que yo voy, cuestionó esto y la profesora le dijo, es que aparte del libro de Rigoberta Menchú, ¿hay algo más que se haya escrito sobre las mujeres indígenas? Y que eso se diga en una institución tan importante como la UNAM, es muestra también del otro eje estructurante de la sociedad mexicana, que es el racismo, de cómo muchas de estas voces han sido silenciadas. Existe una generación de mujeres indígenas intelectuales en México, en Guatemala, en Chile, en Ecuador, en Colombia, que han venido, muchas de ellas escribiendo desde la academia, como es el caso de Aura Cumes, que aparece ahí en esta foto, Maya Cachiquel, Irma Alicia Velázquez Nimatúj, Emma Chirich,
el caso de Georgina Méndez en Chiapas, y bueno, los nombres aquí en México, pues son muchísimos. Están la misma Marta Sánchez, que desde el activismo también ha sistematizado su pensamiento político, Gladys Utzul, Judith Bautista. Todas ellas han escrito, han publicado, y hay dos elementos muy importantes que estos pensamientos han planteado. Por un lado, es que para el reconocimiento de los derechos colectivos resulta fundamental para el reconocimiento de los derechos de género, pero también que el colonialismo y la violencia patriarcal han sido constitutivos de las sociedades latinoamericanas, y que en ese sentido el racismo ha sido un elemento también fundante del nacionalismo de nuestros países, y en el caso mexicano, este racismo se ha manifestado en la forma de la famosa mestizofilia, es decir, el amor y la idealización al mestizo como el fundamento de la nación, desde el pensamiento fundante de José Vasconcelos, con la raza cósmica. El eslogan de la universidad, por mi raza hablará el espíritu, sigue hablando de una ideología mestizofílica muy importante, en donde la idea de que el mexicano es lo mejor de la fusión de dos culturas ha impedido reconocer no solo la diversidad cultural interna, sino la existencia de otras epistemologías que son fundamentales para entender otras formas de ser, de estar en el mundo, de entender la justicia social. Entonces, muchas de estas voces han cuestionado, por ejemplo, que los discursos de derechos liberales sean la única manera de entender la justicia hacia las mujeres. Ya han reivindicado otras epistemologías que hablan, por ejemplo, de la cosmovisión, de la importancia de tener una sociedad sin violencia entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres y hombres y la naturaleza y su entorno. Entonces hay una reivindicación de epistemologías propias. Pasamos a la siguiente. Y muchas estas voces que cuestionan, que hablan de la importancia del racismo, pongan el texto, por favor, también han abrevado, han dialogado con feministas afros en Brasil y en Estados Unidos, que han criticado también las exclusiones de los feminismos blancos. El trabajo de Kimberly Crenshaw, que aparece ahí de naranja en esta foto, ha sido fundamental para desarrollar un concepto que es la perspectiva interseccional, que lo que plantea es que para poder entender la complejidad de las exclusiones y de las violencias que viven las mujeres racializadas en sociedades como la nuestra, tenemos que entender cómo se da el entrecruce entre la exclusión del sistema capitalista, del sistema patriarcal y del colonialismo que utiliza el racismo como estructura, las desigualdades generacionales, las de discapacidad. Es decir, que no podemos ver con un solo lente las violencias porque nos vamos a quedar incompletas, no solo analíticamente, sino en las estrategias para desestructurarlas. Pasamos. Y bueno, pasamos al siguiente. Las feministas chicanas han sido también un referente muy importante que tiene mucho eco con algunas de las críticas que vimos antes con las mujeres indígenas, es decir, plantear cómo criticamos el racismo de la sociedad anglo, reproduciendo violencias en nuestras comunidades, cómo podemos construir otro tipo de agendas. Seguimos adelante. Y muchas de estas visiones han sido fundamentales para desarrollar una perspectiva dentro de la que yo me ubico con muchas otras académicas en América Latina, que es lo que se reconoce como feminismos descoloniales, que finalmente lo que están planteando es que no podemos desestructurar las violencias de género sin reconocer los legados coloniales y el racismo que sigue marcando a nuestras sociedades. Y que esto marca la manera en que vivimos las violencias, pero también la necesidad de estrategias que reconozcan estos entramados de violencias. Y en ese sentido, plantear que un feminismo que no sea antirracista, aún en el contexto mexicano, en donde existe una resistencia a hablar del racismo, es un feminismo que va a reproducir las violencias coloniales. Pasamos a la siguiente. Y en ese sentido, pues muchas de estas
visiones que han iluminado, que han inspirado el trabajo académico y activista de muchas de nosotras con organizaciones populares, con organizaciones campesinas, con organizaciones rurales, a veces no necesariamente ha sido traído a nuestros espacios universitarios. Y esa es una crítica que la nueva generación de jóvenes estudiantes ha venido a restregarnos en la cara. Un poco lo que decía Chandra Mohanty, se quiere cambiar el mundo allá afuera, pero seguimos en instituciones profundamente patriarcales, jerárquicas, en donde se han naturalizado las jerarquías de género, en donde, por ejemplo, las relaciones afectivas maestro-alumno hasta ahora en la mayoría de nuestras instituciones no están éticamente sancionadas. Es decir, se sigue pensando que si hay consenso entre un estudiante que se quiere involucrar con un maestro, mientras sea consensada la relación no hay problema. Y no se ve que estas relaciones se dan en estructuras jerárquicas en donde el maestro o la maestra siempre va a tener un grado de poder por sobre el estudiante que va a determinar mucho de la manera en que esta relación se da y también va a influir en las dinámicas en el aula. Y este es un tema donde hay mucha resistencia, porque venimos de una generación, no voy a mostrar nombres, pero muchos de los antropólogos reconocidos en México tienen como parejas a gente que fueron sus estudiantes. Naturalizamos este tipo de relaciones. Las estudiantes se relacionaban con sus maestros, terminaban, volvían, o a veces rompían, a veces se casaban, pero no había ningún problema ni cuestionamiento a cómo esto estaba marcado por las dinámicas institucionales que tenían ciertas jerarquías, ¿no? Y paralelamente a esto ha habido un silenciamiento en nuestras instituciones al hostigamiento sexual, que ha sido disfrazado como coquetería. Y yo creo que esta naturalización, si hay una violación sexual así abierta, evidentemente todos se van a alarmar. Pero estos juegos de poder que muchas veces los investigadores o los maestros tienen con sus alumnos que las hacen sentir incómodas, son formas de hostigamiento que hemos naturalizado y que no tenemos a veces los espacios para que estos se nombren, se pronuncien. El movimiento de la UNAM a principios de este año fue un llamado de atención profundo a la naturalización y a la complicidad que habíamos tenido aún las académicas feministas con estas prácticas cotidianas. Veíamos la manera en que los compañeros de izquierda en las organizaciones reproducían el machismo, pero a veces no traíamos esos debates a las prácticas de nuestras propias instituciones. Y aquí me quiero referir a un trabajo que espero que se publique rápido en español, en el que participaron varias estudiantes mías sobre la antropología fugitiva. El artículo se llama Hacia una antropología fugitiva, género, raza y violencia en el campo. Y en este trabajo, varias estudiantes, que ahora ya varias son profesoras, que tuve en el año que estuve en Austin, trabajaron con, todas ellas son egresadas de la Universidad de Austin, y todas ellas son estudiantes consideradas de color en el contexto de los Estados Unidos. Y lo que ellas plantean en este artículo es un llamado de atención a quienes reivindicamos la investigación activista o la investigación colaborativa desde perspectivas de izquierda, planteando que siempre que se habla de este tipo de investigación, no se habla de los riesgos que corren las mujeres investigadoras, jóvenes, y en el caso de ellas, muchas de ellas de color, cuando están haciendo trabajo de campo, idealizando casi siempre el espacio del trabajo de campo como un espacio solidario, sororal. Y en este artículo ellas reconstruyen sus experiencias de campo, una de ellas con una violación sexual en Cuba. Ella es afrocubana, migrante a Estados Unidos, regresa a Cuba y a ella la violan sexualmente. Y lo que implicó su experiencia de violación, otras fueron hostigadas por guías espirituales, por gente a las que ellas respetaban mucho. Y dicen, todas estas experiencias que muchas mujeres antropólogas han sufrido no son tematizadas en sus escritos. A veces aparecen en un pie de página porque en el fondo la investigación activista ha reproducido
esta visión cheguevarista del activista, que es casi siempre una identidad muy masculina, asertiva, segura, comprometida, que va a ir al campo, y no la de una muchachita joven, vulnerable, algunas veces de color, que va a correr un montón de peligros, aún que en este campo esté trabajando con organizaciones con las que ella tiene empatía política. Entonces, es una crítica a cómo aún quienes dentro de la academia reivindican visiones progresistas no han puesto las desigualdades de género de las estudiantes en el centro de sus espacios de reflexión, dentro de las metodologías, dentro de los talleres de ética cuando ya se van al campo. ¿Qué implica ser mujer y qué implica ser hombre cuando te vas de trabajo de campo? Y más en contextos marcados por las violencias de género como son sociedades como la mexicana, ¿no? Creo que es un llamado de atención muy importante que ellas hacen en este trabajo. Y desde que yo leí este artículo, en el caso de CIESAS, hemos tratado de hablar mucho de lo que implica el trabajo de campo siendo hombres y siendo mujeres. Y esto también lo que implica nuestra práctica docente, nuestra práctica de investigación en nuestras propias instituciones. Y bueno, quisiera cerrar con algunas ideas, recomendaciones que tal vez muchas de ellas pasamos a la última, están pues ya implícitas en mucho de lo que he estado planteando, pero que quisiera resumir. Yo pienso que un elemento fundamental dentro del análisis, pero también dentro del activismo, es historizar y contextualizar las desigualdades de género. Es decir, no todas las mujeres vivimos las desigualdades de género de la misma manera. No es lo mismo ser una mujer urbana en un centro de investigaciones que ser una trabajadora doméstica en Tláhuac. Entonces, desestructurar las desigualdades de género implica también hacer una historia de cómo se montaron y cómo se entrecruzan con estas otras formas. Otro elemento es desnaturalizar nuestras propias jerarquías de género y nuestras complicidades en las violencias cotidianas. No podemos, así como dicen, ver al finquero que está allá en la finca y no ver al finquero que está en nuestra institución. Tenemos que desnaturalizar estos juegos de coqueteo que marcan la docencia, que marcan y que muchas veces ponen a las estudiantes en contextos de vulnerabilidad. Estamos tan acostumbrados a que así es, ¿no? Que no se ven, no se nombran, no se denuncian y no se crean espacios donde se puedan denunciar. Y en ese sentido, no es que estemos queriendo llevar siempre una agenda urbana a los contextos rurales, por ejemplo, sino que las culturas indígenas, afrodescendientes, también se están transformando y ahí hay voces que están cuestionando sus propias jerarquías. Finalmente, que la lucha contra el colonialismo, el racismo y el neoliberalismo son luchas que van de la mano con las luchas por la desestructuración del patriarcado, que son sistemas de desigualdad que se han montado los unos sobre los otros y para poderlos desestructurar es importante ver la complejidad. Y en ese sentido, pues ver los vínculos entre las luchas locales y los procesos globales es fundamental. Y cuando hablo de luchas locales, no me refiero solo a con quienes hacemos alianzas en nuestros trabajos de investigación, sino a nuestras luchas locales, como el comité que están ustedes formando al interior del INAH. Cómo podemos ver estos cambios en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras instituciones vinculados a todo este sistema de desigualdad que nos ha formado como hombres y como mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Excelente la ponencia. Bueno, a mí me gustó mucho, creo que a todos. Por ahí estuve viendo comentarios de que les pareció muy buena. Y bueno, conociendo tu trayectoria, no esperábamos menos. Es muy interesante la manera en que estás contextuando la violencia de género dentro del todo cultural, ¿no? Pocas veces lo vemos así, pero realmente esa visión que nos das más amplia de que pues todo tipo de violencia y todo tipo de discriminación forma parte de un todo, ¿no? Que es el sistema cultural y actualmente el sistema mundial. Vamos a tener 10 minutitos para preguntas porque de hecho empezamos tarde, pero estamos un poquito fuera de tiempo ya.
Entonces, si me hacen una ceñita, o no los veo todos porque son cuatro pantallas de participantes. Ya te vi, Gustavo. Un compañero que dice Sindicato Nacional está pidiendo la palabra. Es Gustavo, y déjenme revisar las demás pantallas para no ¿Te discriminar. parece, Alicia, Ya. si tomamos unas 3 preguntas seguidas y luego ya para que puedan participar varios? Sí, ya apunta Gustavo y no veo más preguntas hasta ahorita. Si hay alguien más. Miguel Ángel Castañeda. No lo estoy viendo, pero lo apunto. Miguel Ángel. Y también, Alicia, puede ser que por el chat más pidan la palabra. Por el chat ¿Perdón? también. Sí, por el chat, sí. ¿Le pueden pedir la palabra a Alicia también, por favor? Sí, porque no los veo todos en pantalla, pero podemos empezar con la pregunta de Gustavo para ir adelantando. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gustavo. Más que pregunta, es externar nuestro agradecimiento a la doctora Rosalba Aida Hernández Castillo por esta magnífica ponencia y que pues está dentro justamente de este seminario que se ha impulsado desde nuestro sindicato. Yo como secretario general pues le agradezco mucho y quiero felicitar ampliamente a la Comisión de Género, que es una de las que ha trabajado de manera más disciplinada y que ha obtenido ya, pues como primer logro, este seminario, ¿no? Que va orientado pues a poder lograr un protocolo contra la violencia de género en nuestra propia institución, que como bien lo señalaba la doctora, bueno, pues estamos muchas veces promoviendo los cambios afuera, pero adentro de nuestra institución, y tenemos que reconocerlo, es una institución muy violenta. Y el poder empezar a hacer estas reflexiones desde el interior de nuestra propia institución y dentro del nivel jerárquico de la propia institución, porque también hay esa violencia jerárquica, ¿no? Que vemos cotidianamente, pues es parte de un proceso importante que debemos de lograr. Yo agradezco nuevamente a la comisión, le agradezco a la doctora y particularmente un reconocimiento muy amplio para Lidia Iris Rodríguez y para Daniel Ruiz, que han tomado esto como un compromiso personal y lo han hecho muy bien. Muchísimas gracias y pues ahora sí los dejo con el espacio para las preguntas. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Sí, un reconocimiento amplio a Lidia y a Daniel, que nos han apoyado dentro de la comisión, pero, o sea, son el sustento de la comisión. Muchas gracias. Procedemos con la pregunta de Miguel Ángel Castañeda. No lo veo por aquí, pero adelante. Si le pueden abrir el micrófono. El sonido. Ya está abierto. Ya está abierto. Ya está abierto. Muchas gracias. Yo soy del Sindicato de Arquitectos de Lina. Me sorprendió mucho el tema, cómo lo planteó, doctora, sobre esta violencia de género en la academia. Como que son secretos a voz. Desde la universidad uno ve este tipo de cosas y pasa a ser como algo muy normal, como parte de la vida cotidiana, pero es una violencia muy fuerte. La felicito por su presentación. Muchas gracias por su generosidad en cuanto a sus conocimientos, aunque es corto el tiempo, pero su exposición fue muy grata. Yo quiero hacerle le comento esto, pero quisiera hacerle una pregunta muy sencilla. A mí en los últimos años, este tema de la violencia de género me ha interesado mucho. A lo mejor es porque yo tengo 2 hijas y cada vez las veo más grandes y entonces como que uno ve las cosas diferente. Pero ¿hay algún lugar, alguna librería donde yo pueda adquirir libros sobre este tema? Porque vi en su presentación había muchas portadas de libros y de temas. ¿Hay algún lugar donde yo pueda
comprarlos directamente, obtenerlos de manera física? Bueno, si quieren ahorita contesto todo. ¿Hay alguna más o ya? Sí, hay una pregunta Alguien aquí me está por preguntando aquí en el chat. el chat, exacto. Gina está preguntando, ¿en qué sentido la aplicación de la perspectiva descolonial del feminismo transforma las metodologías de la investigación antropológica? Voy a empezar por esta última y luego regreso a las de los otros dos compañeros. Pues una de las apuestas precisamente de los feminismos descoloniales es desestabilizar nuestras certezas en torno a lo que es la violencia de género y lo que son las justicias de género, que muchas veces están muy marcadas pues por todo el pensamiento liberal de la modernidad, de los derechos civiles, y que a veces no pueden escuchar o entender otras maneras, por ejemplo, de entender la violencia en la que la violencia hacia la naturaleza o el entorno es una violencia que se vive como una violencia hacia el cuerpo físico de las mujeres y que para ellas la separación entre la naturaleza y las personas o donde termina el cuerpo físico, algo tan evidente para dentro de nuestras epistemologías herederas de la Ilustración, de que el cuerpo termina donde termina la carne, no se vive de la misma manera en otros contextos. Entonces, las afectaciones espirituales, cómo podemos abrirnos a otra manera de entender las violencias y por lo tanto entender otras maneras y otras estrategias para confrontarlas. Por ejemplo, yo trabajé durante 11 años en un centro de apoyo a mujeres y menores independiente que se formó en Chiapas, que ahora se llama COFEMO, Colectiva Feminista Mercedes Olivera. Y en esta colectiva nos empezamos luchábamos mucho por endurecer la criminalización de la violencia doméstica con leyes más duras. Y algunas compañeras indígenas nos decían, bueno, es que para mí que ustedes metan a la cárcel a mi marido y que si el cafetal se quede solo y que él esté encerrado, pues me crea más problemas que soluciones. Para mí me serviría más que él se comprometa públicamente y trabaje el cafetal de mi mamá que es viuda, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estábamos toda nuestra energía en un feminismo punitivo que endurecía leyes para encarcelar gente, cuando las cárceles lo único que hacen es fortalecer a un Estado punitivo patriarcal, ¿no? Entonces, descolonizar las metodologías implica abrirnos a metodologías más dialógicas en donde entendamos otras formas de ser y estar en el mundo, para resumir un poco cómo, hacia dónde le estamos tirando. Y esto de la naturalización de las violencias en la academia, pues yo creo que se vive cotidianamente solamente como anecdotario. La semana pasada en una reunión de investigadores de CIESAS, y lo digo aquí porque uno de los compañeros nos dijo a dos compañeros, así por Zoom, bueno, es que ya no le hagan tanto de tos, ustedes flojitas y cooperando. Y todos soltaron la carcajada. Y yo me quedé sorprendida de que un colega pudiera decir eso, pero no solo eso, sino que hubiera la complicidad de todos mis otros colegas de reírse por el buen chiste del compañero. Y muchos dicen, ay, es que exageran. Lo que pasa es, pensando en el concepto de Nancy Shepherd-Hughes de continuum de violencias, estas pequeñas violencias cotidianas que denigran a las mujeres, que las construyen en cuerpos, son las que posibilitan que cuando haya una violación sexual, que cuando haya un feminicidio, exista la impunidad. Porque se van creando cadenas de complicidades en esta vida cotidiana. Entonces hay que empezar a transformar desde las prácticas inmediatas. No podemos ser cómplices del chiste misógino que cosifica o que convierte a la mujer en un objeto sexual, o del chiste homofóbico que sigue creando la masculinidad hegemónica heteronormativa como la única forma de ser y estar en el mundo. Y yo creo que hay mucho camino que andar en México todavía con estas violencias cotidianas. Un poco como publicidad tal vez, pero yo tengo una página web en donde pongo el conocimiento es para compartirlo, y violando todos los copyrights he subido muchas de mis publicaciones, y tengo una ventana también de la red de feminismos descoloniales, y es www.rosalbaidahernandez.edu. Si quieren ahorita la pongo aquí en el chat, y ahí pueden bajar los libros en PDF de forma gratuita, documentales, cuestiones de periodismo y etcétera. Bueno, esas son las dos preguntas que me acuerdo. No sé si hay algo más.
No sé si quieren leer, mientras estoy copiando aquí mi página, mi blog, si a lo mejor algunas de las compañeras que están coordinando me pueden leer algunas de las preguntas del chat. ¿La de Gustavo ya fue contestada? Sí, creo que había una segunda, ¿no? La de Miguel Ángel ya la contestó. No, una segunda en el chat. Sí, ver, ahorita la veo. bueno, en el chat esa ya está contestada. Hay otra en el chat. No, hay otra en el chat. Hay otra en el chat de la compañera Daniela Cortés, que dice, ay, ya se me fue. Daniela Cortés, ay, ya no la encuentro, a ver. Bueno, aquí hay una de Sandra Villanueva que dice, el Esa territorio es es un concepto relevante para el feminismo descolonial. Si cree que la Academia Feminista Descolonial Latinoamericana tiene una noción distinta de la idea del territorio, si así fuese, ¿qué pistas nos puede dar para entender la territorialidad de otras maneras? Bueno, yo creo que lo que plantea, ya no pude entrar a esta parte de los distintos feminismos, que a lo mejor son matices, pero yo planteaba que el concepto de decolonial viene mucho del anglicismo decolonial, que en español es descolonial. Entonces, que quienes utilizan el concepto de colonial abrevan mucho pues de esta diáspora del grupo Colonialidad Modernidad, Miñol, Logros Fogel, y que nosotras como red hablamos de feminismos descoloniales para reconocer toda una genealogía latinoamericana en donde el pensamiento descolonial pues ha estado desde el manifiesto de Barbados hasta el pensamiento de Quintín Lame. Entonces, solo por lo que decían. Y por supuesto que el territorio es fundamental cuando hablamos de toda esta complejidad. Por eso yo traía el trabajo de Andrea Smith sobre conquista, en donde ella plantea cómo la ocupación del territorio ha sido fundamental en cómo la ocupación del cuerpo de las mujeres ha sido fundamental en la etimología del colonialismo. Pero yo no creo, si nosotros impusiéramos una definición de territorio, sería contradictorio con las metodologías descoloniales que parten de poder construir en diálogo, más bien entender cómo se entiende el territorio en distintos contextos, ¿no? Cómo se vive, se entiende y se defiende el territorio, que no es lo mismo la manera que se vive el territorio y se defiende en Tláhuac, en un contexto urbano en donde el territorio es fundamental también, a cómo se puede estar viviendo en la montaña de Guerrero. Y no podemos tener recetas sobre lo que es la defensa del territorio. Pero lo que sí creo es que no se pueden separar, por ejemplo, aquellos derechos de las mujeres de los derechos del territorio, como si el cuerpo de las mujeres no fuera parte de la ocupación de este territorio. Y que en ese sentido ha sido mucho más fácil para el Estado limitar los derechos de las mujeres a derechos individuales. Porque cuando ya ampliamos los derechos de las mujeres al contexto de derechos colectivos, se desestabiliza mucho de lo que es el proyecto neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que la radicalidad del feminismo tiene que ser empujar estos límites más allá de los derechos civiles individuales. Bueno, gracias, Aida. Tengo una pregunta en el chat de Daniela Cortés y después Alfonso Rosales pidió la palabra. Daniela Cortés pregunta, ¿qué nos puede decir el feminismo descolonial de la esfera íntima? Bueno, yo creo que parte de lo que hemos estado planteando es que no podemos separar esta esfera íntima, privada, desde la misma manera de vivir el erotismo, de los procesos más amplios, que seguir reproduciendo lo íntimo y lo público, que son esferas que son mutuamente constitutivas y que la manera, por ejemplo, en que hemos aprendido a vivir nuestra sexualidad, nuestro erotismo, está muy marcada por la manera en que se entiende el cuerpo femenino en espacios sistémicos más amplios. Y yo creo que así como planteamos que no podemos cambiar al finquero allá afuera sin cambiar al finquero en la casa, que yo creo que esta continuum de violencias que empieza desde la manera en que nos ha negado el derecho, por ejemplo, a la sexualidad, el derecho al placer sexual, es parte de un continuum de negaciones de una vida plena que cruza fronteras entre lo público y lo privado y que se constituye mutuamente, ¿no? Muchas gracias. Alfonso, ¿le pueden dar sonido, por favor? Sí, Alfonso, desactiva tu micrófono. ¿Alfonso? Sí. Ya, Ahí listo. está, ya.
Doctora, felicidades por una plática. Es evidente que lo que usted dijo tenía razón para hablar de la desestructuración del sistema patriarcal. Puso muchos ejemplos, hizo énfasis básicamente en las luchas en las comunidades indígenas. Sin embargo, me queda una duda respecto a esto, a todo esto, ¿sí? Siento que tu plática ha estado muy dirigida a hacer énfasis en una dirección estructural del hombre hacia la mujer. Y no sé hasta qué punto está tomando o ve la posibilidad de hacer lo contrario. Me refiero a lo siguiente. Usted puso un ejemplo muy claro con respecto al coqueteo en las aulas de clase. Y digo, es muy sintomático que muchos antropólogos tengan como pareja a sus alumnas, ¿sí? Y esto suena como si le echáramos la culpa al sexo masculino de ser el buscador de esta situación, cuando también se da en sentido contrario, ¿sí? Esto yo no lo digo como crítica, sino porque sabemos que es parte del sistema patriarcal. El sistema patriarcal lo tenemos metido hasta los huesos, no solamente los hombres, sino también las mujeres. No es sintiéndose víctimas nada más, sino actuando en consecuencia, ¿sí? Por tanto, yo quisiera saber si existe algún estudio, algunos estudios que estén dirigidos hacia esta esfera que parece un tanto oculta a los movimientos que usted representa, ¿sí? En donde no solamente se trate al masculino como el victimario. No es necesario decir que la mujer se sienta víctima, sino los propios estudios que hacen pueden ir dirigidos hacia esa situación. Entonces, no sé si haya alguna investigación que hable sobre estos asuntos. Es todo. Mire, yo creo que, bueno, coincido con usted en decir que yo creo que este sistema patriarcal nos ha configurado como hombres una sociedad binaria, a propósito de una otra de las preguntas, una sociedad binaria y heteronormativa, y nos ha enseñado el deber ser femenino y masculino a hombres y a mujeres. Sin embargo, yo creo que para poner un paralelo, lo que es cierto es que en este sistema patriarcal, los cuerpos construidos como cuerpos masculinos y identidades construidas como identidades masculinas concentran mucho más poder que las identidades construidas como femeninas. En cuerpos con cualquier tipo de genitalidad, es decir, a las compañeras trans también, son construidas en contextos con más vulnerabilidad. Y en esto estamos hablando, el problema de la joven estudiante que coquetea con el profesor, aquí la desigualdad estructural, o sea, el profesor no puede decir, es que ella me coqueteó, que es lo mismo que dicen, por ejemplo, los pediatras con los niños. Quienes hacen abuso sexual con los niños dicen, ay, la niña se me sentó encima. Hombre, sí, pero tú eres un adulto, por favor. Y es lo mismo, cuando eres un profesor debe de haber un código de ética, no importa si la niña te coquetea, tú como profesor tienes que saber cuál es el comportamiento a llevar a cabo. Y en estas estructuras de desigualdad quería poner este paralelo. Yo tenía un colega, un compañero afroamericano, y él reaccionaba mucho cuando se hablaba del racismo inverso, que los blancos decían que los afroamericanos también eran racistas con los blancos. Y él decía, si el problema del racismo fuera que los blancos me dicen negro bocón, negro feo, pues me sentiría incómoda, pero el problema es que el que dice eso controla el sistema de justicia, controla el sistema de salud, controla el sistema educativo. Es decir, esos prejuicios tienen el poder estructural para convertirse en políticas públicas, en prácticas. Y es lo mismo con la desigualdad de género. Si bien hay mujeres violentas, evidentemente hay mujeres que golpean a sus maridos, son la excepción, pero las hay. Hay mujeres hay profesoras que se vinculan con los estudiantes también y también violan los códigos de ética, pero a nivel analítico, estructuralmente, tenemos
que esta estructura patriarcal hace que aquellos cuerpos construidos como masculinos tienen más poder y privilegio que los otros. Lo cual no quiere decir que todos y todas tengamos el gran reto de desestructurar las formas que aprendimos a ser personas. Y en ese sentido, me vinculo a la pregunta, a una de las preguntas que ya se me fue de aquí, así sobre el binarismo de género, que yo creo que es súper importante, por un lado, reconocer que esta manera en que funciona el sistema es poniendo en ciertos cuerpos ciertos poderes y privilegios y que estamos en sociedades muy marcadas por este binarismo. Es decir, que aquellas mujeres y hombres que se atreven a retar el vínculo entre sexualidad y género pagan muy caro esta transgresión y sufren violencias muy fuertes, como es la transfobia y el homicidio de compañeros trans. Pero al mismo tiempo, yo difiero de algunas académicas, por ejemplo, como Judith Butler, que plantean que con nuestras identidades como hombres o como mujeres son solo reproducción de las visiones patriarcales y hay que desestructurarlas y hay que acabar con el binarismo. En ese sentido, yo creo, volviendo a la perspectiva descolonial, que existen mujeres que se imaginan en el mundo como mujeres que han construido su identidad como mujeres indígenas y que es desde ahí que se pueden movilizar. Y que decir que movilizarte como mujer indígena o como mujer urbana es reproducir el patriarcado, es lo mismo que decían, por ejemplo, con respecto a las identidades indígenas. Es lo que decía Aguirre Beltrán, que el indígena era una construcción colonial y entonces movilizarte como indígena era reproducir el colonialismo. Entonces, bueno, todas las identidades están marcadas por relaciones de poder, por estructuras, por discursos de poder. Y es desde estas contradicciones, desde estas identidades contradictorias, desde donde podemos ser y movilizarnos en el mundo. Y la tarea de construcción, de tomar aquello que nos gusta y quitarlo, pues es parte de la tarea que tenemos como pensadores críticos y reflexivos. Y entonces, solo para decir que no podemos tirar que si bien hay que cuestionar la falta de apertura a otras maneras de ser y estar en el mundo, no podemos descalificar a aquellos que se movilizan desde las identidades que tienen. Muy bien, gracias. Gracias. Miren, tengo dos preguntas más. Hay dos solicitantes para hacer preguntas. No sé si los vistes, Alfonso Gómez y Sofía Chacal. Oh, tengo tres del chat. Híjole, pues yo creo que serían 5. ¿Las tomamos todas? Pues que sean las 5 últimas, ¿le parece, doctora? Sí, y seguiditas y muy precisas para no alargar. A ver, okay. Voy a proceder con las 3 del chat, a leerlas. Es América Martínez. Ella va a hacer su pregunta personalmente porque no la apuntó. Luego Iris Marcela López pregunta, ¿hay una propuesta de método de investigación desde el feminismo descolonial? Es decir, si el problema es metodológico, ¿hay una propuesta del feminismo descolonial? Esa es la pregunta de Iris Marcela. Y Sofía, es que esa no la había visto. Desde su visión y tomando en cuenta que la práctica del citado académico son también políticas, ¿habría alguna solución o qué piensa debemos hacer cuando la carrera académica de un profesor abusador ha hecho sus investigaciones y publicaciones en base a la apropiación y explotación del trabajo de mujeres estudiantes? ¿Habría alguna solución política y legal a este tema o qué piensa sobre ello? Y tenemos una más en el chat, van a ser 4. Desde su visión, ¿qué propuesta me podría dar? Este es de Alfonso Gómez. ¿Qué propuesta me podría dar para comenzar una investigación titulada Investigación exploratoria sobre tipos y modalidades de violencia de género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Esas son las del chat y no he visto quién más quiere preguntar a quién. América Martínez es la que quiere hacer su pregunta. Entonces, ella la mencioné, sí. América, ¿las sí. quieres de una vez, Aida?
¿Esas otras dos? Sí, de una vez todas. Sí, de una vez todas. América, A ver, América, por favor, desactiva tu micrófono. América Martínez. ¿No nos oye? Ya, listo. Ya. ¿Te escuchamos, América? Hola. Bueno, si quieren voy a contestar. Ah, ok. Ahí está. Ok, perdón. Sí, buenas tardes. América, arqueóloga de la Escuela de Antropología del Norte de México en Chihuahua. Sí, era un poco sobre estas metodologías y bueno, un poco más hablando, tal vez está un poco fuera de lugar, pero vaya, también desde un marco, pues justamente desde la cuestión arqueológica, más bien es si se pueden abordar o si se van a abordar también más cuestiones que sean tal vez un poco más aplicables a otras esferas, digo, vaya, dentro de la misma antropología, ¿no? Eso sería una. Y dos, justamente en estas metodologías, cómo pudiéramos hasta cierto punto ser o tomar en cuenta todos estos elementos tan particulares como los varios ejemplos que han mencionado. Yo hablo desde un contexto más escolar, como ya los han mencionado también. Y además, pues obviamente en un contexto también distinto, geográficamente distinto, es decir, en el norte de México, que pues, bueno, obviamente también tiene sus particularidades. Entonces, ¿en qué punto se pueden tomar en cuenta estas particularidades, pero también estas generalidades, para entrar un poco como en estos marcos, un poco lo que creo que en función de lo que comentaba la doctora Aida en una de las respuestas anteriores, ¿no? Un poco en estas generalidades y particularidades. Eso sería. Gracias. Tal vez ya. ¿Hay una más o ya? No, esas son todas porque sí. Los compañeros que pidieron la palabra la escribieron. Entonces, adelante, por favor, doctora. Sí. Varias se refieren al nivel metodológico y voy a tratar de vincularlos. No creo que exista un solo método de hacer investigación descolonial, sería una contradicción misma con lo que se está proponiendo. Varias hemos escrito sobre los caminos que nosotras hemos tomado y que nos han funcionado. Por ejemplo, la importancia de tener una perspectiva dialógica en la investigación, es decir, que los problemas de investigación no surjan de la curiosidad analítica de un académico en un escritorio, sino de los diálogos con los o las actoras sociales con los que trabajamos, que en ese sentido puedan tener no solo una dimensión epistémica, sino también una dimensión política. Poder estar abiertos a entender otras maneras de comprender la injusticia y la justicia. Bueno, el tratar de historizar fue parte de lo que planteé. No podemos ver la cultura como algo congelado en el tiempo. Muchas prácticas que hoy se defienden como parte de la cultura de un pueblo son producto de procesos coloniales. Hay que historizar, ¿por qué, por ejemplo, cuando una mujer quiere elegir con quién casarse, en muchas comunidades dicen que traiciona su cultura, pero si un hombre compra un tractor, nadie dice que traiciona su cultura, ¿no? ¿Cuándo es que una cosa se convirtió en cultural? Yo creo que historizar es fundamental. Hay un artículo que está en mi página web que escribimos con Adriana Terben sobre nuestras propias búsquedas, es exclusivamente metodológico, lo que implicó hacer una investigación dialógica, colaborativa, en coproducción de conocimiento, ¿no? Esto tiene otra dimensión también y tiene que ver con los productos. Yo he apostado como apuesta personal que cada vez que yo escribo un artículo académico tiene que tener un hermano o un paralelo en donde la misma información se pueda traducir en forma de programas de radio, en forma de documental, en forma de cómics, porque pienso que el pensamiento crítico debe salirse de la torre de cristal, por eso hago periodismo, yo escribo para La Jornada, también hago radio. O sea, yo le he apostado mucho a que el pensamiento crítico tiene que ir más allá de las bibliotecas. Tenemos que llegar a más gente, porque si no, lo único que hacemos es construir carreras académicas para reproducirnos como grupo étnico aquí adentro, ¿no? Y no podemos incidir en el debate público. Esa es parte de las otras propuestas metodológicas. He acompañado la formación de una editorial penitenciaria que tiene 17 libros en donde las internas publican, editan, difunden sus propias publicaciones. Ya no es la antropóloga que habla por ellas, sino cómo facilitamos que ellas puedan autorrepresentarse y hacia dónde va la autorrepresentación. Son parte de estas apuestas. Y en el mismo sentido, yo creo que descolonizar la investigación implica también desestabilizar las jerarquías que reproducimos, ¿no? Y esto se vincula con qué hacer
con el profesor que se apropia de los conocimientos de las estudiantes, etcétera. Yo creo, como estoy en contra del sistema punitivo mexicano, yo creo que lo que tenemos que tener son códigos de ética del Colegio de Antropólogos y Etnólogos, del INAH, en donde estos profesores sean evidenciados en sus prácticas, sean avergonzados públicamente, y si sus prácticas extractivistas son de plagio y todo, se les retire su licencia inclusive, ¿no? Yo creo que es importante empezar a desarrollar nuestros mecanismos de rendición de cuentas al interior de nuestras comunidades. Y eso implica también cambios institucionales. Aquí me voy a aventar, no sé si hay alguien de Chapingo aquí, pero cuando yo me enteré que en la Universidad de Chapingo, todas las estudiantes que publican una tesis, cuando publican su primer artículo basado en esa tesis, tienen la obligación de poner a su directora de tesis como coautora. Yo no lo podía creer. Y esto me pasó porque estuve en el comité de tesis de un estudiante sobre Atenco, por cierto, su tesis, y me manda el artículo y viene mi nombre, y le digo, ¿por qué está mi nombre ahí? Ah, es que es obligatorio. Entonces ahí entiende uno que hay académicos que tienen artículos publicados de 58 temas distintos que no trabajan porque son todas las tesis que han dirigido. Eso es una práctica antiética institucionalizada, que yo creo que se tiene que transformar. Los estudiantes hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, hay que leerlos, pero sus publicaciones son sus publicaciones, a menos que se haya hecho un proceso colaborativo en donde las dos partes trabajaron, escribieron, discutieron y avanzaron juntas. Ahí sí, ¿verdad? Pero no va a poner mi nombre porque dirigí su tesis. Yo creo que ese tipo de prácticas se tienen que transformar, se tienen que cambiar. Creo que a nivel metodológico había otra pregunta metodológica. Bueno, creo que eso sería, no me acuerdo si la última pregunta. La otra de América. pregunta Perdón. Era alguien que quería, para un trabajo que quería hacer, desde su visión, ¿qué propuesta para un trabajo de investigación de la UACM? Así es. Bueno, yo creo que un primer punto, volviendo a eso de que no tienen que surgir todos nuestros problemas de investigación del escritorio y de tu curiosidad analítica, yo creo que una primera cosa es un compañero hombre, ¿verdad? El que hace la pregunta. Yo creo que podría tratar de crear espacios colectivos de reflexión con otras compañeras tuyas en donde plantees tu inquietud y puedas socializar con ellas qué creen que son los principales problemas que están enfrentando en la UACM, hacer una especie de grupo focal en donde tú puedas dialogar con quienes están sufriendo de manera más fuerte estas violencias para ver cuáles son sus inquietudes e inclusive a lo mejor buscar el espacio para socializar tu preproyecto, ¿no? Que puedas incorporar otras voces y otras inquietudes a la manera en que lo plantees. Y esto yo como metodología lo planteo no solo para eso. Yo digo, si vamos a trabajar sobre el sistema de cargos en la comunidad MEPA de no sé dónde, pues hay que hablar con la comunidad y ver si a ellos les parece relevante, qué implica, qué es lo que tú puedes ofrecer estudiando este sistema de PARC, por qué puede ser relevante o no. Yo creo que cada vez más tenemos que pensar en que quienes trabajamos con actores y actoras sociales no podemos seguir pensando en ellos como objetos de estudio que no tienen capacidad de responder a nuestras inquietudes. Muchas gracias. Nos queda entonces solo una pregunta que iba a ser en pantalla. No, ya no queda ninguna. ¿Ya no? Entonces ya fueron todas. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a la doctora Aida. Su plática muy enriquecedora. Hay muchísima participación de la gente, están realmente entusiasmados y a mis compañeros de la comisión. Sí, adelante. Quiero aprovechar para hacer un comercial. Sé que ustedes van a continuar, pero yo tengo desde hace muchos años un seminario en CIESAS que se llama el Seminario de Feminismos Descoloniales y ahora lo estamos haciendo en red y ahorita estamos haciendo una serie que se llama Insurgencias Feministas en Tiempos de Pandemia y estamos invitando a distintas académicas a diálogo también con actoras sociales. La próxima va a ser el 3 de septiembre, precisamente sobre feminismos y defensa del territorio. Y vamos a tener a varias defensoras del territorio y a varias académicas que trabajan en alianza con ellas. Van a estar Gisela Espinosa, que está en una red de defensoras del territorio, y va a estar Xochitl Leiva y Rosalba Icaza.
Entonces, bueno, por ahí búsquenla en las redes. Voy a aprovechar que Tania tiene ese puente con Ciesas y les haremos llegar la invitación para el webinario de insurgencias feministas en tiempos de pandemia. Perfecto. Muchas gracias. Le cedo la palabra a, no sé si a Claudia o a Tania para que despidan esta Yo sesión. nada más, otro comercial aprovechando, agradecer a todos los que nos están siguiendo en Facebook. Esto estuvo transmitido en vivo en Facebook, queda hospedado en la página de Antropólogos e Historiadores, que es la página del sindicato, y posteriormente lo subiremos también a la página de YouTube de Sindicato Nacional de Investigadores del INAH. Adelante, Tania o Claudia. Sí, bueno, y pido la palabra, agradecerles a todos por la logística, la coordinación, a toda la comisión y en especial el que haya aceptado la doctora Aida Hernández la invitación. Como bien dice, es necesario el diálogo con todos los actores que estamos involucrados en estas estructuras de poder, ¿no? Entonces, finalmente este diálogo nos lleva a una reflexión y agradecerle mucho el que nos haya compartido diferentes experiencias. No sé si Claudia, si está por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Es que estaba silenciado el micrófono. Pues también ha sido un gusto haber estado escuchando a la doctora Rosalbaida Hernández Castillo, investigadora del CIESAS. Su plática fue, como ya lo comentaron, sumamente enriquecedora porque pues escuchamos desde los orígenes del feminismo en México hasta específicamente temas que nos atañen en esta comisión que tienen que ver con la violencia de género que se da dentro de instituciones como la nuestra, pero también, por ejemplo, dentro de ámbitos escolares, educativos dentro del INAH, sobre los que también tenemos que hacer énfasis y buscar, digamos, formas para contrarrestar estos procesos de violencia que se han venido normalizando, como ya lo comentaba también la doctora Aida. Entonces, pues es un gusto haber estado con tanta gente conectada, tanto en Facebook como a través de la plataforma de Zoom. Esta fue la primera sesión de un seminario permanente que la comisión hemos estado trabajando para precisamente podernos hacer de más elementos, no solo prácticos, no solo metodológicos, sino también teóricos, digamos, para ir abonando a esta discusión sobre el género, sobre una construcción, digamos, de condiciones de equidad y de igualdad sustantiva en torno al género y a las relaciones dentro de nuestra institución. Y pues seguirlos invitando, ¿verdad? A cada miércoles, cada último miércoles de mes estamos considerando llevar a cabo estas sesiones de el seminario. Que queríamos también, aquí tengo algunos apuntes de cosas que han estado surgiendo durante la presentación. Una de los puntos que nos dieron mucho gusto ahorita fue ver que había personas conectadas tanto de Perú como de Chile. Entonces, pues queremos agradecer a la gente de Latinoamérica, del resto de los países que no son México en Latinoamérica, que se estuvieron conectando para escuchar esta sesión. También queríamos comentar que la comisión está trabajando, el sindicato y la comisión, digamos, esta comisión está trabajando también procesos diversos, digamos, y formas y vías de colaboración con otros sindicatos dentro del instituto, pero pues muy probablemente también con otros sindicatos fuera de él. Entonces, realmente estamos como trabajando en un esfuerzo conjunto y ampliado para poder ir a atender estas discusiones y estas problemáticas. Entonces, por mi parte también sería todo, pues obviamente agradecer a todas las personas que permiten que esto sea posible, una transmisión de tan amplio alcance como para que tengamos gente aquí de Chile, de Perú y probablemente de otros países.
Y pues muchísimas gracias a la doctora Rosalbaída Hernández Castillo por estar aquí con Nada nosotros. más. Sí. Solamente olvidé contestar a la compañera arqueóloga. Hay un trabajo excelente de Apen Ruiz. No me sé el título del libro, pero búscalo por Apen Ruiz sobre la arqueología en México y una perspectiva feminista, una crítica a cómo las mujeres más importantes de la arqueología mexicana han estado silenciadas de la historia de la arqueología. Y ella toma algunos casos y hace una crítica a la arqueología mexicana. Se publicó primero en inglés y ahora ya se publicó en español, pero no me acuerdo el nombre. Si buscas Apen Ruiz Arqueología, a ver qué encuentras. Se los recomiendo mucho. Y pues muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Está mi amiga Ana Milena desde Brasil, que también vi su nombre por ahí conectado. Entonces, y la doctora Lourdes Arispe comentó aquí también, inspiración y maestra de toda una generación de antropólogas feministas desde hace mucho tiempo. También agradezco que haya estado ahí y nos haya acompañado. Y pues muchas gracias a todas. Y inviten al Subciesas, porque nadie es profeta en su tierra. Ahí necesitamos picar piedra. Muchas gracias a todos. Les estaremos haciendo llegar el cartel de la próxima sesión de este seminario, pero recuerden que es todos los miércoles, últimos miércoles de mes. En esta única ocasión fue a las 5, las demás sesiones van a ser a las 6 de la tarde, por esta misma vía, y les estaremos haciendo llegar la liga y el aviso previo. Muchísimas gracias a todos, que tengan linda tarde y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias.